Shalom a todos desde la santa ciudad de Jerusalén. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué alegría estar juntos aquí. Hemos comenzado una nueva serie sobre el libro de Génesis, Bereshit, revelando los secretos de la creación, que de hecho nos revelan todo lo que necesitamos saber para poder vivir correctamente hoy en día, para el presente y para el futuro. Cosas increíbles que hoy tenemos. Hoy tenemos unas revelaciones, incluso una profecía bastante desconocida. Pero primero quiero decirles gracias. Gracias por todos sus comentarios, todos los que escribieron. Leí todo y me emocionaron de verdad. Les agradezco. Una alegría estar de vuelta con más enseñanzas, con más crecimiento, acercamiento al Creador del Universo. Descubrir, de hecho, ¿qué es lo que el Creador quiere para nosotros? El camino para vivir correctamente. Hacer de este mismo mundo material, físico, un paraíso. Así que les agradezco y de verdad tenemos muchísimas cosas que hablar. Pero no podemos comenzar sin un chiste, por supuesto. Y este chiste cada vez que llego a la parasha de Noach tengo que contarlo. Es una pregunta. ¿Cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? El último animal que subió al arca de Noé. El delfín. El delfín, por supuesto. Pobre, llegó último y subió al último. Así que, bueno, la verdad que no. Porque el delfín, sabemos que los peces no entraron al arca de Noé. Y el delfín pertenece a esa familia, así que bueno, es solo para el chiste, pero el mensaje es que nosotros no queremos subir los últimos al arca de la mejor vida posible, de la verdadera vida en un mundo de diluvio. Y para eso estamos aquí, para estudiar, para aprender, para crecer. Tienen aquí también el espacio para hacer preguntas. Leo también las preguntas y trato de contestarlas dentro de las charlas, no solo en los mensajes. Así que para eso estamos aquí. Esta es la oportunidad de pedirles, por supuesto, compartir la charla, que llegue a más y más personas, dar un me gusta y seguir escribiendo sus comentarios, sus saludos. Yo leo todo, me encanta y les agradezco. Y por supuesto, quien no se suscribió al canal, este es el momento para hacerlo, y también pueden hacerse miembros del canal donde hay todo tipo de bonos, membresía, increíble. Así que vamos a comenzar. Y para entender de qué estamos hablando, yo quiero plantear unas preguntas, porque al comenzar a leer la parashá de Noach, que de hecho está en Bereshit, Génesis 6, comenzando en el versículo 9, donde la Torah nos cuenta de Noach, que era un hombre tzadik, justo, íntegro. Nos cuenta de sus hijos y nos cuenta que el Creador le ordena, de hecho, construir un arca. Pero quien comienza a leer la parashá, y les recomiendo hacerlo, hay varias preguntas que tenemos que plantear. Yo escribí algunas aquí. Vamos a contestar con esta charla todas esas preguntas que tienen que ver, de hecho, no solo con lo que pasó, sino con lo que está pasando y lo que pasará. Porque la Torah no es un libro de historia y no es un libro de cuentos, cuentitos, no. La Torah tiene varios niveles, dimensiones. Nos cuenta lo que pasó, pero nos enseña el mensaje para vivir correctamente hoy en día. Y hay que entender, el libro de Bereshit, de Génesis, se extiende sobre 2400 años. El libro de Bereshit nos cuenta sobre, desde la creación hasta que termina el libro de Génesis, 2400 años. Y para escribir un libro de historia sobre 2400 años, no es suficiente un libro. Hay que llenar una ciudad entera con libros, porque la cantidad de información es algo que ni podemos captar. Pero el Creador en su Torah no escribe toda la historia humana de esos 2400 años, sino ciertos eventos, acontecimientos, que hay una enseñanza para nosotros hoy en día. No saber lo que pasó,
sino entender lo que está pasando dentro de nosotros, en el mundo que nos rodea y qué es lo que va a pasar. Así que esto es lo que queremos hacer. Vamos a plantear unas preguntas que sus respuestas pueden cambiarnos la vida y darnos las herramientas prácticas para vivir como se debe, para poder subir en el arca, nuestra propia arca, en un mundo de diluvio y poder llegar a una nueva tierra, a un mundo purificado. Hacer de esta vida mundana un paraíso, de este mundo un paraíso. Así que es lo que queremos hacer aquí y tenemos también una profecía bastante desconocida que habla del futuro, de un diluvio futuro que nos entiende porque la Torá, el Creador mismo, promete que no va a haber otro diluvio. Pero hay una profecía que dice que sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo van las dos cosas? Lo vamos a revelar. Así que hay algunas preguntas. ¿Sabemos qué pasó? Nos dice la Torá, y se corrompió la tierra ante Dios Todopoderoso. Y se llenó la tierra de hurto. Así dice. Y vio el Todopoderoso a la tierra, y he aquí estaba corrompida, pues había corrompido toda carne a su camino. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Hurto? Ok, hurto es muy feo, pero por eso destruir la tierra entera. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el gran pecado que nos llevó este mundo a su destrucción? Es algo que tenemos que saber. Y otra cosa más. ¿Cuál fue el castigo? A mí no me gusta la palabra castigo. Es consecuencia, pero para entenderlo, el diluvio. Tenemos una regla espiritual y no se entiende, a través de esta regla, no se entiende lo que está pasando aquí. La regla es que el Creador maneja el universo de acuerdo con el principio de MPM. Medida por medida. MPM. Medida por medida. Hay un cierto pecado. La consecuencia enseña qué fue el pecado. Alguien pecó de una cierta forma, lo que le va a pasar como consecuencia va a tener algo que ver con esa misma forma en que esa persona pecó, para que pueda entender por qué le llegó esto. Entonces, si el mundo, el castigo del mundo, es hundirse bajo agua, y dicen los sabios, agua hirviendo, había agua hirviendo. ¿Cuál fue el pecado? Vivieron agua, se tiraron agua uno al otro. ¿Qué tiene que ver el pecado con la consecuencia, con el castigo? ¿Por qué con agua? Y otra pregunta más. Había un hombre justo, un hombre tzadik, Noé, que encontró gracia a los ojos del Eterno. Así se termina la parasha anterior. Entonces, Noé estaba bien, Noé y su familia, su esposa, sus hijos. ¿La familia estaba bien? Muy bien. ¿Y los animales que subieron? Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué salvarlos a través de un arca? Es una cárcel. 12 meses. Estar dentro de un arca con animales. Piensa en el olor, lo que pasaba ahí. Todos cerrados ahí. 12 meses dentro de agua, moviéndose. ¿Por qué el Creador no le dejó una pequeña montaña, la más alta? Ahí, que Noé pueda construirse un palacio, un lindo palacio. Es un tzadik, es un justo, dale un palacio. Y que vivan ahí, que tengan un lindo jardín, con verduras, con frutas, ¿por qué no? ¿Por qué lo metió el Creador en un arca con su familia? Déjalo un lindo lugar, solo para él. Él no pecó. ¿Por qué? Hay muchas preguntas. Y otra pregunta más. ¿Qué es la palabra Zohar que había dentro del arca? Que ahí vamos a recibir una herramienta práctica para la vida. Así que hay muchísimas preguntas. Vamos a contestarlo todo con esta charla. ¿Están listos?
¿Sonriendo? Muy bien. Así que vamos a comenzar. ¡Qué alegría! Bueno, entonces, el diluvio ocurrió 1756 años desde la creación. Y la humanidad, como dice la Torá, se corrompió la tierra y se llenó con hurto. Aquí hay algo muy interesante. Estamos aquí en Israel festejando todavía que los rehenes han vuelto, los vivos. Todavía hay muchos asesinados que no han vuelto para poder ser enterrados como se debe. Pero volvieron los rehenes, toda esta guerra, todo lo que hemos pasado, la masacre que ha ocurrido hace 2 años. Y todo está dentro de la Torá. Escuchen lo que dice las palabras en hebreo. Vatimalea Aretz, y se llenó la tierra de jamás. La palabra hurto en el hebreo bíblico es jamás. Jamás es la palabra de hurto. Y la tierra se llenó de eso y eso fue la razón por la destrucción de la tierra. Jamás, ¿qué significa jamás? Nuestra traducción es hurto. Y vemos que es exactamente estos grupos terroristas y todos estos que los acompañan, que los eligieron. Jamás es de hecho raptar, llevar algo que no te pertenece. Sea tierra, se llenó la tierra con jamás, sea robar cualquier cosa, sea raptar y llevar la vida de los demás, que es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día aún. Y es muy interesante, muy interesante porque hay algo aquí increíble, increíble. Escuchen bien lo que está escrito. En la Torá, que leemos en la sinagoga, siempre la Torá está escrita en el hebreo bíblico y al lado hay lo que se llama la traducción de Onkelos. Es una traducción al arameo, porque en la época de la Mishnah, de la Gemara, los judíos hablaban entre ellos arameo. Y la oración, el estudio de la Torá fue en el lenguaje sagrado, el hebreo bíblico. Entonces, en cada Torá hasta hoy en día tenemos la parte de la Torá en el hebreo bíblico antiguo y al lado la traducción al arameo. Ahora, el arameo tiene muchas palabras similares al hebreo y a veces puedes aprender del arameo ciertas cosas a través de esta traducción aprobada por todos los sabios. Hay ahí cosas escondidas que te enseñan sobre lo que ocurrió. Y escuchen cómo dijimos, si se llenó la tierra de jamás, hurto, ¿cómo esta traducción al arameo? Veitmaleat aray, se llenó la tierra hatofin. Hatofin es hurto en arameo. Pero la palabra hatufim en hebreo, ¿saben lo que es? No van a creerlo. Rehenes secuestrados. En hebreo la palabra secuestrados, rehenes, es hatufim. Todo está insinuado en la Torá. Y así comienza el diluvio. Y de hecho la gran bomba es que saben cómo esos, perdónenme, pero desgraciados, esos, no sé cómo definirlos, demonios en forma humana, cómo ellos llamaron a la guerra, a ese genocidio que trataron de hacer los judíos en Israel. ¿Cómo lo llamaron? ¿Saben? Lo van a creer. El diluvio del Aqsa. Le llamaron a esa operación, a esa guerra que ellos comenzaron, el diluvio del Aqsa. De Jerusalén para llegar a Jerusalén. Increíble. Y ahora terminaron 2 años de guerra. Y acá describe la Torá el comienzo del diluvio. Así que quizás tenemos una linda, un señal, lindo señal, que ya estamos un poco al fin del diluvio, por lo menos de estas últimas cosas que han pasado. Parece
un señal bastante positivo, pero hay todavía un diluvio que vamos a hablar al final. Así que solo como para que se den cuenta de las cosas que hay aquí en la Torah. Cuánto importante es conocerlo, conocer la Torah en su idioma original y aprender. Entonces se llenó la tierra de jamás, de hurto, de otra cosa más. La Torah dice que cada carne se corrompió. ¿Qué es la carne se corrompió? ¿Qué significa la carne? Nos enseñan los sabios. Toda carne significa todos los seres humanos y también los animales cayeron en otro pecado más. 2 pecados que trajeron el diluvio. El primero, el hurto, y el segundo, la corrupción de la carne, del cuerpo, la lujuria. La lujuria era tan fuerte que no solo los seres humanos, está escrito que hasta los animales mismos, se corrompieron completamente. Cuentan los sabios que animales iban y, vamos a decir de una forma limpia, se casaban con otras especies de animales, algo que no es natural. Caballos, con perros, cosa que no va junto. ¿Cómo puede ser una cosa así? Los animales tienen sus instintos. No tienen ahí, no, yo tengo preferencia, hacer algo lo más natural y normal. ¿Cómo llegaron los animales a cambiar? Casarse con otras especies, ¿cómo puede ser? Rabí Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, uno de los más grandes tzadikim, y que conocen la profundidad de la Torah, los verdaderos cabalistas, escribe algo en su libro, Mesilat Yesharim, escribe algo impactante y dice así, les voy a traducir. Pues cuando el ser humano se atrae, va detrás del mundo, de lo mundano, de lo físico y se aleja de su creador, no solo que corrupte a sí mismo, sino trae corrupción al mundo entero, lleva al mundo entero con él. Pero si el ser humano se controla y se apega a su creador, entonces se eleva y eleva el mundo con él. Los animales no tienen la culpa. Como hemos aprendido la semana pasada sobre Adán, el primer ser humano, él fue creado el último porque toda la creación fue creada para él. Que él traiga algo especial, una rectificación al mundo. Y si el ser humano es la joya de la creación, se corrompe, va abajo, va detrás de la tierra, de lo mundano, terrenal, lleva al mundo entero con él y hasta los animales. Él hace todo tipo de cosas que no son naturales y lleva toda la naturaleza y hasta a los animales con él. Por eso está escrito que se corruptó la tierra entera. La tierra entera. Lujuria y dijimos el hurto. 2 cosas. Se selló el juicio por esas 2 cosas. Y entonces tenemos que entender que esto llevó el mundo a que el Creador decidió que hay que empezar de nuevo. Como en una computadora, hay que formatearla, no funciona más, hay que reiniciar, formatear, reinstalar todo. Así, el Creador decide, con esto ya no se puede trabajar más. Un solo ser humano, con su familia. De hecho, aunque todo el mundo estaba corrupto, siguieron el buen camino. Frente a un mundo entero. Noé. Pero el mundo entero se corruptó hasta la tierra misma. Y aquí ya tenemos una respuesta. Porque el Creador no le dio a Noé y su familia un lindo palacio sobre una montaña. La tierra ya se corruptó.
ya estaba impura. Se tenía que lavar el mundo entero. En la Torá, en el judaísmo, cuando uno quiere purificarse, tiene que ir a un lugar, a un lago, al mar, a un río, lo que se llama una mikve, también como una cierta pileta, pero que hay muchas leyes de dónde llega el agua y cómo poner el agua, la cantidad del agua, y tiene que meterse dentro del agua. Porque vimos que la creación, dijimos, que estaba ahí la presencia de Dios sobre el agua, vimos en el Génesis. Uno puede reiniciar su vida como antes de la creación, como el mundo estaba bajo agua, también meterse bajo el agua y purificarse. Entonces, había que llevar el mundo entero y purificarlo a través del agua. ¿Y por qué justamente el agua? Pero no se puede purificar con fuego. También hay una forma de purificar ciertas cosas con fuego. Aquí hay algo muy, muy interesante. Muy interesante. Nos revelan los grandes tzadikim, los grandes sabios, que de hecho el mundo nuestro tiene 4 elementos. Muchos conocen eso. Fuego, aire, tierra y agua. Y cada uno de estos elementos existen en toda la creación e incluso en un ser humano. Y cada uno de estos elementos se trata también de malas cualidades que existen en la creación donde el hombre puede caer en ellas. El fuego, por ejemplo, sí, es de hecho el elemento del fuego. ¿Cómo se expresa en un ser humano? En el enojo, la ira, el orgullo, el fuego. Así nos enseñan los sabios. El aire. ¿Qué tiene que ver el aire? El elemento del aire, ¿cómo se expresa en un ser humano? En hablar mal, el aliento del habla. Mentiras, calumnia, adulancia. Usar el poder del habla para mal es dañar este elemento del aire. Tierra. ¿Qué es la tierra, el elemento de la tierra? ¿Cómo se expresa en el ser humano? Tristeza, pereza. La persona cae para abajo, no tiene fuerza, como la tierra. La tierra para arriba, cae para abajo. Y el agua. El agua, nos revelan los sabios, se expresa en la persona en los deseos mundanos, el apetito por los placeres físicos, corporales. Ese es el agua. Agua, si no le pones un límite, sigue por todos lados. Así son los apetitos mundanos. De hecho, esos 2 pecados, el hurto y la lujuria, pertenecen a este elemento del agua. El hurto, ¿qué es el hurto? Que la persona, y es muy interesante porque en la época antes del diluvio la gente tenía de todo. Tenía de todo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene de todo? No le falta nada. ¿Sabe lo que le falta de pronto? Lo que tiene el otro, lo que tiene su prójimo. A veces, tú piensas, una persona pobre no tiene cosas, entonces quiere lo que tiene otra persona. No, una persona que tiene de todo, la persona más rica, se siente vacía. ¿Y quién empieza a querer lo que tiene el otro? Pero tú tienes de todo. Sí, pero eso no. La esposa del otro, la tierra del otro, el automóvil del otro, lo que sea. Y ese es el hurto. Es algo que va como el agua. No termina. No termina. Cuanto más tiene la persona, quiere más. Y como el agua, cuando no le pones límites, sigue, sigue, sigue. Y por supuesto la lujuria, como hemos explicado, es también querer lo que no te pertenece, de la misma manera. Y como el agua empieza a llegar a todos lados, a mojar todo, si no lo paras. Por eso llegó el castigo, y aquí contestamos la pregunta de MPM, medida por medida. Purificación justamente con agua, porque pecaron en un pecado que pertenece al elemento del agua. Entonces esto es muy importante. Y ahora tenemos que entender algo más.
Noé se encuentra dentro del arca, con su familia, con los animales. 2 animales, de cada uno de los animales, de aves impuros, y 7 de los puros, para ofrendas después del diluvio. Y están ahí dentro del arca. Y hay algo muy interesante. Que cuando el Creador le dice a Noé, a Noah, construir el arca, le explica exactamente cómo hacerlo. Pues le pide que ponga algo muy especial y muy raro dentro del arca. ¿Qué le dice? ¿Qué tiene que poner ahí adentro? Le dice las medidas del arca. Eso es lo que habrás de hacer. 300 codos el largo del arca, 50 codos su ancho, etc. Y luego dice, ¿qué quiero que pongas ahí? Y digo la palabra en hebreo, porque no tiene una exacta traducción. Un zohar le harás al arca. Quiero que pongas algo llamado zohar. ¿Qué es zohar? Vamos a decir, es T-Z-O-H-A-R. Zohar. ¿Qué es zohar? Entonces las traducciones ponen ventana, cada uno pone otra cosa, una cierta puerta, claraboya, todo tipo de traducciones. Pero de verdad no tiene traducción esta palabra. Para entenderlo un poco mejor tenemos una palabra similar, muy parecida, y que la palabra zohar llega de esa palabra. Tenemos la palabra hebrea para mediodía, y es Zahoraim. Zahoraim es mediodía, y sabemos que la luz más fuerte, que más brilla, está en el mediodía. Zohar de Zahoraim, una fuente de luz. Dice Rashi, el gran comentarista, los sabios nos revelan 2 cosas. Hay sabios que dicen que Zohar significa una ventana, como en varias traducciones, y otros sabios dicen que no. Fue una piedra grande, preciosa, que brillaba, radiaba luz. Increíble. Y por la noche radiaba luz y por el día estaba oscura. 2 explicaciones que es Zohar. Muy interesante. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué me importa esto? Una información extra. ¿Qué importa? ¿Es una piedra? ¿Es una ventana? Había una fuente de luz. No. Aquí hay una gran enseñanza y de aquí estamos empezando a revelar los secretos y las enseñanzas prácticas para nuestra vida. Revela el gran médico del alma, Rabbi Nachman de Breslev, lo siguiente. Dice algo muy interesante. Dice 2 cosas. Comenzamos con la primera. Dice que, ¿qué me importa si es una ventana o una piedra? Es una fuente de luz. Hay una gran diferencia entre los 2. Una ventana, cuando hay luz afuera, entra la luz adentro, dentro del arca. Pero si es de noche, si está oscuro, no entra luz. Depende de lo que pasa afuera. Pero una piedra preciosa, ¿sí? Una piedra preciosa que ilumina, que brilla, como una linterna. De hecho, da luz. Puede dar luz siempre. Puede iluminar siempre. Había ahí una forma de que le demostraba a Noah, si era día o de noche, pero siempre daba luz, más fuerte o menos. Pero era una fuente de energía, de iluminación interna. Y dice que hay una gran diferencia. Eso alude a la verdad. La verdad es una luz, como dice el rey David. Le llama al Creador, le llama mi luz en el camino, mi luz y mi verdad. El Creador es luz. La luz nos muestra la verdad. Puedes estar en un cuarto oscuro y no ves nada. Se enciende la luz y ves todo. ¿Qué cambió? Que de pronto había una silla, ahora hay una silla, antes no había la silla. El armario ese no estaba ahí, estaba, pero yo no lo podía ver.
La luz revela la verdad, lo que realmente se encuentra aquí dentro de este cuarto que antes estaba en oscuridad. Luz es verdad. Dice Rabbi Nachman, hay dos formas de recibir la verdad. Una, que la verdad llega desde el exterior, fuera de ti. Alguien te la enseña. La verdad del Creador, la verdad de los justos, de los sabios, la verdad de la Torah, de la palabra del Creador, tienes que alguien te enseñe. Llega de afuera. Pero a veces hay oscuridad. A veces no tienes forma de recibirla. Pero hay una verdad interior. Una verdad que llega solo después que has recibido y estudiado la verdad de afuera, que ya esa verdad te ilumina por dentro. Por lo tanto, las dos explicaciones son verdad, ¿no es? Entonces fue una ventana o una piedra preciosa que ilumina. Las dos. El camino espiritual de la persona comienza con aprender, con recibir la luz de afuera. Y a veces hay momentos de oscuridad porque tú todavía no tienes una fuente de luz interior. Estás dependiente. Pero si trabajas de verdad y logras recibir la luz como se debe, a fin y a cabo esa luz empieza a brillar, iluminarte dentro. Ya tú mismo puedes iluminar a los demás. Esto es lo que nos revela Rabbi Nachman. Estudiar la Torah, estudiar el camino del Creador, como estamos haciendo aquí, hasta poder también iluminar a los demás, iluminar tu vida, tu familia, iluminar el mundo. Y nos dice otra cosa más, muy interesante. Nos dice otra cosa más. La palabra hebrea para arca es teiva. Teiva es la palabra arca, que así está escrito en la Torah. Pero la palabra teva tiene otro significado en el hebreo antiguo. Teva también significa una palabra. Una palabra. Teva es un arca y también una palabra. Y se puede entender el por qué. Porque dice Rabbi Nachman que cada palabra de santidad, de oración, de estudio de Torah, de la palabra del Eterno, te crea un arca que te protege del diluvio exterior. Pero hay una condición. Cuando palabras de oración, de que la persona le clama al Creador, que la persona estudia la palabra del Eterno, habla buenas palabras de bondad incluso. ¿Cuándo pueden salvarnos del diluvio? Cuando tienen un Zohar. ¿Qué dijimos que es un Zohar? Cuando tienen algo que las ilumina. La iluminación de nuestra oración, si es porque hemos escuchado una charla que nos da fuerza, nos da ánimo a conectarnos con el Creador, iluminar el arca, iluminar nuestras palabras, que significa hablar de verdad. Hablar no desde un lugar oscuro que yo hablo porque hay que hablar, no, hablo de un lugar en que reconozco que Dios Todopoderoso, el Creador, me escucha y me quiere escuchar. Y esta arca es mi salvación del diluvio que está afuera. Iluminar la palabra con un zohar, si es de una iluminación que llega de afuera, e incluso cuando ya tienes un despertar interior y puedes tú mismo iluminar tus palabras, esa es una oración y ese es un estudio que sus palabras rompen murallas, te pueden abrir el camino, te pueden llevar a la nueva tierra, a la salvación privada, específica que necesitas. Zohar, Tasera Teva, haz un Zohar al arca, haz un Zohar, una iluminación a la palabra de santidad. Así revela Rabbi Nachman de Bresler. Y ahora llegamos a algo muy importante para recibir ahora, completar nuestro estudio, llevar todo a la práctica y la revelación de esa profecía desconocida, que es muy, muy importante. Y como dijimos, la gente no conoce. Entonces, aquí la tengo, enseguida la voy a leer. Algo muy interesante.
dijimos y preguntamos, ¿por qué el Creador no le dio un lindo palacio a Noé? ¿Por qué no? Él estaba bien, era un justo. Explicamos que porque la tierra misma estaba corrupta, había que lavar, formatear, por así decirlo, la tierra entera. Pero aún así, estar dentro de un arca parece un castigo. Estar encerrado ahí dentro. Y todos los animales, una pregunta, ¿quién les dio de comer a todos esos animales? ¿Quién limpió la suciedad que producían? Noah, por supuesto. Él tenía que hacerlo, entonces es un castigo terrible. ¿No le podías dar mejores condiciones? Aquí un gran secreto para cada uno de nosotros. Dijimos que el mundo fue destruido. O vamos a decir, era una preparación para renovarlo con el agua. Pero por dos pecados, lujuria, dijimos, es querer lo que no es mío, y el hurto, que también es querer lo que no es mío y llevárselo. Tenemos un versículo que nos dice el rey David en los Salmos. Nos dice el segundo versículo. Olam Chesed Ibaneh. El mundo es construido a través de la bondad. Edificar un mundo es a través de la bondad. El mundo fue destruido por todo lo contrario de bondad y de misericordia. De pensar en uno mismo y aplastar al otro. El Rey del Universo, para hacer un tikkun, una rectificación espiritual, le dio a Noah, lo eligió a Noé, para poder reconstruir el mundo a través de Gesed, bondad. 12 meses. Ir y tratar a los animales, darles de comer. Había animales de día, que están despiertos de día, hay que darles de comer. Hay animales que se despiertan y están despiertos toda la noche. Hay que ir por la noche y darles de comer. Está escrito en el Midrash que Abraham, nuestro patriarca, encontró uno de los descendientes de Noah y le preguntó, uno de sus hijos le preguntó, ¿cómo fue en el arca? Le dijo, no tuvimos ni día ni noche, no podíamos dormir. Por la noche estos animales gritan, quieren comer. Por el día estos, hay que limpiar a estos, mientras todo el día está escrito que un león lo mordió a Noah. Está escrito. Es decir, era 24 horas por día, por 12 años, de pura bondad, de Gesed. Y de esto Abraham, nuestro patriarca, que llegó más adelante, entendió el gran mensaje. Si el mundo fue salvado por la bondad, fue reconstruido por la bondad de un ser humano con animales, con bestias, animales, ¿qué va a pasar al mundo al hacer bondad con otro ser humano? ¿En qué se va a transformar el mundo? Olam Chesed Ibaneh. Olam, mundo, Chesed Ibaneh se construye a través de la bondad. Si el Creador estaba dispuesto a salvar el mundo entero por el mérito, no era un castigo, era un mérito, hacer actos de bondad con animales, tanto más con seres humanos. Y eso fue lo que lo llevó a Abraham, ser el pilar del de Gesed. Él era quien trajo eso al mundo entero. Entonces hay que saber, necesitas una salvación. Las cosas no te van bien. Haz Gesed, actos de bondad, sin esperar nada. Los animales no le dieron nada a Noé. Ningún animal le dijo gracias. El burro no le aplaudió, el mono no lo besó y hasta el león lo mordió. Bueno, no. Lo hizo por hacer actos de bondad. ¿Y por qué? Porque el Creador mismo creó este mundo, el mundo entero, y todo el tiempo hace bondad con nosotros, nos permite vivir, nos da todo lo que necesitamos. Este mundo entero fue creado con bondad.
La existencia del mundo depende de que haya bondad, no solo juicio. Estamos siguiendo los pasos del Creador mismo al hacer bondad. ¿Y cuántas personas no le agradecen al Creador? Entonces el Creador deja de permitirse, de no darles más vida, no les da más vida, no les da más comida, les sigue dando comida, les sigue dando vida. No depende de lo que recibo de vuelta. Si tú vas en el camino del Creador, que no nos debe nada y sigue dándonos, entonces estás haciendo un acto divino. Y el Creador, cuando ve a alguien que hace eso, lo ve como socio en la creación. Y esa persona recibe todo lo que necesita. Entonces, cuando las cosas no van como se debe, haz un acto de bondad. Da caridad. Apoya a alguien que necesita. Difunde palabras de Torah, de conocimiento espiritual para una persona que necesita. Haz actos de bondad que realmente le pueden ayudar a la gente. De hecho, estás creando tu propio mundo de nuevo. Y eso es algo tan, tan importante. Y quiero ahora, tengo mucho que hablar todavía, pero ya tenemos que empezar a terminar. Les prometí una profecía. Esta profecía del mismo Rabbi Nachman de Breslev, el gran médico del alma, más de 200, casi 250 años atrás, un poco menos, que dijo lo siguiente, les escribí aquí, en español, y dijo así, que antes de la redención, de que este mundo llegue a su perfección, dice lo siguiente, habrá un diluvio. ¿Cómo dice que habrá un diluvio? Quiero que vean. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la Torah? Escuchen bien. Cuando terminan esos 12 meses del diluvio, y le dice y habló Dios Todopoderoso a Noah, diciendo, sal del arca, tú y tu mujer, tu familia, y le promete, no volveré a maldecir más a la tierra por causa del hombre. Y más adelante, sigue y le dice de nuevo, otra vez, dice que no va a haber otro diluvio más. Escuchen las palabras. No volveré más a golpear a todo ser vivo, conforme lo he hecho, como hice. No lo voy a hacer. ¿Y qué más? Y dice, y no volveré a traer agua de diluvio. No voy a traer más. Un diluvio más. No va a haber más agua del diluvio. No va a pasar más. Ya, última vez. Y se repiten unas veces. Entonces, ¿cómo Rabbi Nachman de Breslev dice que habrá un diluvio? Dice en contra del Creador. Al revés, el Creador dice, no voy a traer más un diluvio de agua, no va a pasar más. Rabbi Nachman dice, sí va a haber un diluvio. Antes de la redención. Pero sigue Rabbi Nachman, escuchen lo que dice, increíble. Habrá un diluvio, pero no un diluvio de agua que inunde y destruye todo en su camino. El Creador dijo que no va a traer más un diluvio de agua. Versículo explícito. Dice, no va a traer diluvio, y después dice diluvio de agua. No un diluvio de agua va a llegar en el porvenir, en el fin de los días, que inunde y destruye todo en su camino, sino un diluvio, escuchen bien, el que sabe esto se puede salvar, sino un diluvio de herejía, de incredulidad en el Creador del universo. Y tengo las noticias que ya estamos dentro de ese diluvio. Un diluvio de mentira, un diluvio de herejía, un diluvio de herejía y de incredulidad en el Creador del universo, en su Torah, en su palabra y en sus preceptos.
Nos revela Rabbi Nachman que va a llegar un diluvio no de agua. El Creador prometió que no va a haber otro diluvio de agua. El diluvio original era de agua. Va a haber un diluvio de herejía. Y ahí va a ser la prueba de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos salvarnos? Sigue Rabbi Nachman y dice, tal como en el diluvio de agua, que el agua tapó, cubrió hasta las montañas más altas. Va a también cubrir a las montañas más altas, a los hombres más elevados, más supuestamente piadosos. Los va a tapar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero nos revela. ¿Cómo puedes salvarte? Dice la gente simple que va a seguir hablando palabras de verdad con el Creador. Van a seguir rezando, van a seguir recitando los salmos de una forma simple, sin asustarse, porque reconocen que estamos en las manos del Creador. Ellos van a llegar a coronar al Rey. Ellos van a ser lo que van a ser dignos de la redención final. Y nosotros aquí, lo que nos estamos reuniéndonos cada semana. Miren, hoy en día, yo me acuerdo cuando comencé los videos, no había charlas de Torah, de espiritualidad, de la fuente de la Torah por YouTube, casi no existía. Hoy hay tantos canales y tanta información y te dan consejos así, así. Increíble, buenísimo. Pero después de todo, lo que uno necesita para poder vivir de verdad y salvarse de todo mal es lo más simple. Es las palabras de emuná simples, de la fe auténtica y de cómo aplicarlas en la vida. Porque ese es el arca contra el diluvio. Ese es el arca de la palabra. Dijimos, arca teba es palabra, que tiene una piedra preciosa que ilumina. Cuando seguimos de la forma más simple, hablando con el Creador, creyendo en Él, aunque vemos el mundo dando vuelta y nos cuentan por las noticias esto y hablan contra el Creador y contra Dios y contra esto y contra Israel y contra los judíos y fake news y esto y lo otro, y el mundo se da vuelta, está otra vez corrupto, igual como antes del gran diluvio. Pero nosotros nos quedamos como Noah, estables, presentes. Creamos el arca de la oración, del estudio de la Torah. Un arca lleno de gratitud, lleno de bondad, actos de bondad. Y nos vamos a salvar. Y como dicen los sabios, cuando ves que esos son esos momentos antes de la redención, el mundo está temblando, dando vuelta, aférrate a dos cosas: actos de bondad y el estudio de la Torah con la oración. Y estás salvo, no tienes que asustarte de nada. De la forma más simple, sin complicaciones. Hazte un arca diario. Háblale al Creador cada día. Un arca donde en medio de todo el mundo de diluvio te apartas, como dijimos ya varias veces, haciendo hitbodedut. Tú frente a tu Creador le hablas, le cuentas todo, le pides su ayuda, su protección, su bendición. Te apartas del mundo, te cargas con energía y entonces puedes recibir la bendición del Creador. Y como vemos que el Creador le dice a Noah, sal del arca, ya te cargaste, recibiste la luz, ahora sal de nuevo al mundo, construye de nuevo el mundo. Después de tener hitbodedut, de tener un tiempo con el Creador, de oración, un tiempo de estudio de la Torah, cumpliendo la palabra del Creador, puedes salir otra vez a este mundo, pero ya tienes la fuerza, lo tienes al Creador contigo, estás cargado con la luz, con la verdad, con esta piedra preciosa, el Zohar, dentro de tu corazón que te ilumina el camino y estás siempre apegado con el Rey de Reyes. Y si sientes que te caes, que te estás confundiendo de nuevo, corre de nuevo al arca, otra oración, otros salmos, otra vez estar con el Creador y otra vez más puedes salir afuera y no solo salvarte a ti, sino salvar a los demás.
Porque de hecho el Creador en un momento le dice a Noé, tenías, Noah, que también pedir por los demás. No solo salvarte tú mismo, sino también orar y rezar, tal como hizo Abraham, tal como hizo Moisés, que rezaron para salvar también a los demás. Este es el gran mensaje de nuestra parashá de Noah. Podemos salvarnos de todo diluvio, de toda situación difícil que tenemos en la vida. Reconocer del qué alejarnos, del hurto, de la lujuria, protegernos en un mundo de un diluvio, con todos los medios de comunicación, no dejar entrar a nosotros, nuestros hijos, toda la suciedad que hay hoy en día en las redes sociales, etc. Dedicarnos a ver las cosas que son productivas, que nos elevan espiritualmente, que nos llevan a conocer y conectarnos con el Creador. Y tener ese arca de estudio, de oración, y ya estamos en la redención final. Pero lo importante, traer esa luz también a los demás. Ser como un zohar que puede iluminar, después de ser iluminado por afuera, por la Torá, por las enseñanzas, también poder iluminar a los demás. Wow, y es de hecho lo que estamos haciendo aquí juntos. Estoy tan contento de estar con ustedes, de poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y los aprecio mucho. Sigan escribiendo sus comentarios, preguntas, si lo pusieron en práctica, y difundir, hacer llegar este conocimiento a más y más personas. Y lo más importante, y actos de bondad, hacerlo mejor. Y de verdad, estoy tan contento. Así que no se olviden de dar un me gusta, de compartir. Quien quiera apoyar, bienvenido, nos ayuda mucho. Ser miembros, suscribirse y de verdad llevarlo a la práctica. El Creador nos está viendo, nos está mirando y está muy, muy contento con nosotros porque esto es lo que Él nos enseñó y nos ordenó. Así que qué alegría que podemos estar en este arca de espiritualidad, en un diluvio grande que hay. Y cada persona que de verdad elige su camino y trata de hacer el bien, incluso si caes, si fallas, pero ya sabes cómo subir de vuelta. Y es lo más importante, no caer en la desesperación y la depresión, en el desánimo, no. Tenemos el camino, estamos estudiando, a veces nos caemos, subimos de nuevo y seguimos adelante. Que el Creador del universo los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la semana que viene. Y tengo muchas cosas más, muchas enseñanzas más, además de la parashá que vamos de a poco subir. Hay muchas sorpresas. Oren por mí que pueda sacar todo y hacer todo y que tengamos todos los medios para lograrlo. Y de verdad, un fuerte abrazo desde la santa ciudad de Jerusalén. Los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. Shalom desde Jerusalén.